Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com, donde semana a semana traemos las clases. Traemos clases de edificación. Es para que vaya conociendo mejor su Biblia. Hemos tenido estudios de la palabra. Pero antes de empezar, quisiera poner una alabanza. Una alabanza que usted sea regocijado. Le pido que a partir de ahora empezamos el ministerio El Gozo de Jehová. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito seas, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias. Pronto vendrán las bodas del Cordero. Pronto vendrán. Bendito y adorado seas, Padre. Bendito y adorado seas, Jesús de Nazaret. Bendito seas. Bendito el Espíritu Santo y tu bendita palabra. Bendito eres. Vamos a estudiar, Dios mío. Vamos a escudriñar tus palabras para que tu pueblo entienda que se tiene que estudiar. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Dios mío. A ti sea la gloria. A ti. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío. El tiempo se acerca y el mundo no lo sabe. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Sí, Señor. Qué bello es ese momento, Señor. Es un bello momento donde la iglesia será raptada. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Bendito Dios. Bendito Dios. A ti sea todo honor y gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora vamos a traer una clase nueva. Anteriormente hemos visto el libro de los Hechos, hemos visto Corintios, primera, segunda de Corintios. Hoy vamos a comenzar con una clase diferente. Es una clase hecha en la cárcel, las llamadas cartas en prisiones, que fue escrito por Pablo. Hoy vamos a tener el placer de comenzar con el libro de Colosenses, una de ellas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses del capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a poder estudiar y conocer mejor nuestra Biblia. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo,
apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Danos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a discernir tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera. La palabra voy a explicarla. Vamos a entender lo que este libro, que fue escrito para los colosenses por Pablo, en prisiones, vamos a entender cómo fue. Porque a veces nosotros decimos y leemos Colosenses y no sabemos realmente dónde fue, ni a dónde está, ni nada de él por el estilo. Pero los colosenses, al igual que Efesios, igual que los Filipenses y Filemón, son un grupo de cartas del Nuevo Testamento, llamadas por lo general las cartas de prisión o llamadas cartas del cautiverio. Se les llama así porque Pablo estaba en la prisión cuando las escribió. Cada uno de estos lo menciona. Por ejemplo, con Colosenses 1:24, su Biblia tiene que tenerla abierta. En Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que él nos está hablando un ejemplo, pero también está en Efesios 3:1. Cuando usted escucha ahora Efesios 3:1, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quién? Los gentiles. Y vemos también Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, donde dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo dentro del pretorio y de todo lo demás. Y también lo habla el libro de Filipenses 1, capítulo 1, usted lo va a ver, y todos fueron escritos por Pablo en la prisión. Ahora bien, se sabe que Pablo estuvo encarcelado 2 veces. Su primer encarcelamiento fue en Cesarea, bajo el gobernador Félix y Festo. Bajo ese dominio de gobierno, él fue encarcelado de acuerdo al libro de Hechos 26:32. Su segundo encarcelamiento fue en Roma, mientras esperaba el juicio ante el César, de acuerdo a Hechos 28, 30 y 31. Pablo, encarcelado con 2 centuriones que se turnaban las 24 horas para verlo, ya que él vivía en una casa alquilada desde donde llevó a cabo su ministerio eficaz. A pesar del encarcelamiento, su ministerio de oración intercesora y el evangelio personal fueron significativos, de acuerdo a Efesios 1:15 al 23. Vemos en Filipenses de capítulo 1, versículo 3 al 6. Vemos Colosenses, capítulo 1, 3 al 14. Vemos a Filemón 4 al 6. En fin, vemos muchas cosas de lo que nos relatan y nos dicen cómo
él escribió estas cartas. Ahora bien, ¿cómo era Colosas? ¿Cómo era Colosas? Colosas era una ciudad pequeña en la antigua provincia romana de Asia Menor, hoy conocida como Turquía. Se ha dicho que la iglesia de Colosas fue la menos importante, oiga bien, la menos importante entre todos los que recibieron las epístolas de Pablo. Dice que la menos importante. No obstante, se puede presentar el argumento convincente que cualquier iglesia que recibió una carta de Pablo y que con el tiempo fue incluida en el canon del Nuevo Testamento no puede ser considerada insignificante. Es muy probable que la iglesia fuese fundada durante el ministerio de Pablo en Efeso, como está registrado en Hechos 18, 19. Ahora, la obra del Espíritu Santo, oiga bien, la obra del Espíritu Santo en Efeso impactó en Asia, probablemente en el tiempo de Epafras. Epafras, tenga bien y márquelo en su Biblia, Epafras, porque es un hombre que voy a hablar esta noche acerca de él. Es un nativo de Colosas que se convirtió a Cristo y regresó a su pueblo natal para fundar la iglesia de acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículos 5 al 7. Ahora observe también usted, bien es posible que él comenzara las iglesias, también a sus vecinas iglesias de lo que conocemos como la Odisea, como Herápolis. Ahora, esto nos lleva a una conclusión de que esta iglesia existió en una ciudad pequeña, en las cuales las referencias culturales y elementos religiosos se entremezclaron. La iglesia estaba compuesta de gran parte de creyentes gentiles y existía, oiga bien, dentro de la cultura pagana, pero también había un significativo influencia judía. Los que se convirtieron en Colosas habían estado apartados de Dios y eran considerados sus enemigos de acuerdo a Colosenses capítulo 1 versículo 21. Recuerde que cuando yo le doy la cita es para que usted lo apunte y se asegure de lo que estoy enseñando. Ahora, hay relación que tiene que ver en Colosenses y Efesios. Uno de los asuntos que ha preocupado a los eruditos de la Biblia durante años y años es que la semejanza entre Colosenses y Efesios, Pablo, después de escuchar los reportes de Epafras acerca de la situación complicada de los colosos, escribió a Colosenses para enfrentar las doctrinas peligrosas suscitadas por las falsas enseñanzas de Colosas. Este problema había incluido en las iglesias alrededor del Valle Lico, incluso Efesos. Pablo probablemente escribió la carta que llamamos Efesos más tarde, como una carta abierta, para tratar con varios de los mismos problemas a una escala mayor y más mística. Es necesario explicar un poco sobre esto. La ocasión que me lleva a mí a hablar sobre este punto, porque Pablo no había fundado esta iglesia personalmente. O sea, Colosas nunca fue fundado por Pablo, aunque él contribuyó de una manera que lo voy a explicar luego. Esta iglesia, aunque él fue considerada como un fruto del trabajo de Pablo, de la extensión de su ministerio en Efeso, a pesar de que Epafras, no tenemos registro de que Pablo haya visitado alguna vez esta congregación. La carta fue impulsada por la visita de Epafras, quien compartió de manera general buen reporte de la congregación de Colosas, de acuerdo al capítulo 1 de Colosenses 1:8. Ahora, la epístola de los Colosenses
no proporciona ninguna descripción sistemática de los errores doctrinales y de la falta de equilibrio de la enseñanza de la Iglesia. Lo que realmente sabemos sobre esta extraña enseñanza o herejía se trae algunos indicios dentro de la carta, especialmente lo que se encuentra en el capítulo 2. Basados en estos indicios podemos concluir las siguientes observaciones. Oiga usted bien, algunos maestros influyentes dentro de la iglesia trataban de engañar a los creyentes con argumentos persuasivos, de acuerdo a Colosenses 2:4. Por consiguiente, algunos de los cristianos están aceptando filosofías basadas en racionamiento humano o quizás aún de influencias demoníacas, de acuerdo al 2:8. Otros eran críticos en cuanto a las prácticas y ceremonias religiosas en el 2:16. Ahora, hay que entender lo siguiente. Hay muchas formas que se han visto que la religión de aquel entonces estaba mezclada con mucha filosofía, y voy a tocar unos puntos dentro de estas características de que se está hablando. Había muchas, pero voy a mencionar unas cuantas. Habían ciertas características filosóficas. Pablo advirtió a los creyentes en Colosas que no se dejaran engañar con palabras persuasivas o por medio de filosofías y huecas sutilezas, de acuerdo al 2:4 al 8. Aparentemente, y las falsas de enseñanza venían por medio de ideas filosóficas. Los cristianos estaban siendo persuadidos para ser verdaderamente santos. Debían tener un conocimiento esotérico, exclusivo o único. Algunos de esas enseñanzas pueden haber venido de un hipnotismo incipiente, la creencia en que la materia, cualquiera cosa física, fuese maligna. Así la salvación y la verdadera experiencia religiosa tenían que venir a través del conocimiento. Mire usted cómo venían cambiando la palabra del Señor por palabras filosóficas. La otra que pude observar es la sincrética. El sincretismo es la mezcla de ideas y creencias de otras religiones con el cristianismo. Esto resulta en un sistema de creencias que no es ni cristianismo ni paganismo. Es posible que estas creencias de los colosos no eran un sistema de creencias claro ni definido, sino una mezcla de prácticas de paganismo entre el judaísmo y el cristianismo. Está mezclada. Para enfrentar este error a los colosenses, Pablo pone en claro el lugar e importancia de la circuncisión, el bautismo y regulaciones de alimentos, así que como varias fiestas religiosas y días santos. La palabra nos habla en muchas citas bíblicas, donde lo vemos también en Colosenses 2:11 al 12. Hay también que entender la otra que está muy mezclada entre todas estas religiones, es demoníaca. Parece que los creyentes colosenses no habían sido totalmente liberados de su pasado antes de ser cristianos. Un sistema puede haber sido desarrollado para protegerlos de fuerzas malignas que ellos creían dominaban el espacio entre el infierno y el mundo material, en fin, y el cielo. Había muchas cosas que ellos querían adorar, ángeles que querían hacer adorar a Cristo, pero de una forma no como se tiene que adorar a un Dios, sino con Cristo en cuanto al rendimiento, es su redimiento del mundo, de acuerdo a 2:20. Había también el ritualismo.
Había muchas cosas que yo voy a mencionar ligeramente, porque lo demás se da en un salón de clase. Otra enseñanza falsa que había, que confronta, es la creencia de los cristianos auténticos, que debían seguir un sistema complicado de rituales y ceremonias. Pablo exhortó a estos creyentes, por tanto, nadie os juzgue por esas cosas. Lo habla Colosenses 2:16. El cristianismo auténtico debía caracterizarse por una vida de fe centrada en Cristo, no por un sistema humano de ritos religiosos. Había otra que se llama la mística, así que había muchas religiones, pero esto es como una introducción para que usted entienda cómo era Colosas y cómo vamos a entrar luego al estudio. Esto es una introducción, porque las evidencias parecen señalar a un maestro influyente o maestro dentro de la comunidad de Colosas. Se recalcan ciertas prácticas a negarse a sí mismo. Posiblemente habían rituales como el ayuno, como maltratos brutales al cuerpo, como ciertas religiones que existen por ahí, que se tienen que para la Semana Santa golpearse el cuerpo y torturarse. Esos tipos de religiones que aún en el presente se ven. Estas eran unas creencias o experiencias místicas, en la cual era posible que ellos se elevasen al cielo, oiga usted, y podían adorar a ángeles como podían adorar a Dios. Esto era algo, unas religiones muy mezcladas. Está también el legalista, otro elemento que caracteriza fuertemente la enseñanza y errores de Colosas en el legalismo. Falsos maestros enfatizaban la misión, una lista de reglas. No manejes, ni gustes, ni toques. Todas estas reglas no conducen con la ley del amor. Santiago 2:8. La ley de Cristo o la ley de la libertad. Pablo decía que eran mandamientos doctrinales de hombre, reglas hechas por humanos. Han invalidado el cuerpo de Cristo a través de los siglos, y a los creyentes de Colosas no eran diferentes. Hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a ver problemas que existen. Ahora bien, ahora es cuando recién vamos a entrar al estudio de Colosenses. Lo anterior era como una introducción a este libro. Pablo enfatiza su carta a los creyentes de Colosas, que el caracterismo adapta a las necesidades y situaciones de las variadas congregaciones en las que se escribe. Él indica de quien procede la carta, se menciona a sí mismo. Él se refiere a su apostolado. También menciona a Timoteo como su hermano. Cuando usted ve el capítulo 1, versículo 1, 2, 3, usted va a observar cómo comienza. Y entonces usted ve que después Pablo indica, en 1:2, indica y describe la carta usando un lenguaje muy positivo. Él centra su atención en la posición exaltada de estos creyentes, refiriéndose a ellos como santos en su calidad de carácter, al dedicar como fieles. Ahora, Pablo escribe un saludo acostumbrado. Ya nosotros cuando vemos el libro, estudiamos la Biblia, sabemos. Es acostumbrado, pero desde una perspectiva cristiana. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, versículo 2. Esta última frase probablemente debería ser extendida como una oración o bendición. Pablo deliberadamente escoge una palabra de importancia, claramente, oiga bien, cristiana, como la palabra gracia. Adicionalmente escoge otra palabra, paz, usando la dimensión judía de la fe, caracterizada por el saludo hebreo, shalom.
el cual usó de estas dos palabras, Pablo resume la dinámica y bendiciones de la vida cristiana. Ahora, hay razones para dar gracias. Hay razones, querido hermano, y cuando uno vea su Biblia, el capítulo 1, versículo 3 al 8, vamos a ir estudiando este libro para entender, para nuestro conocimiento. No se deje llevar por lo que dicen, es por lo que usted entiende y lee. Pablo entonces expresó su motivo de agradecimiento a Dios por esta congregación. Él estaba agradecido de que como el Evangelio estaba transformando la vida de los creyentes en términos de carácter. De acuerdo al capítulo 1, versículo 4 al 6. También agradeció a Dios por el impacto del Evangelio en Colosas y su propagación en el mundo, de acuerdo al capítulo 1, 6. Por último, Pablo expresa, oiga bien, Pablo expresa agradecimiento a Éfras. Oiga bien esta palabra que le dije al principio, tenga en cuenta y subraye la palabra Éfras. El siervo mire cómo se dirige Pablo, el siervo de Dios, que había llevado el mensaje del Evangelio. Observe usted, el Evangelio transforma vida. Y uno lo va a ver en el capítulo 1 al 6. Vamos estudiando poco a poco para que usted entienda que es mi objetivo, que usted entienda mejor la palabra del Señor. En agradecimiento a Dios por el crecimiento del carácter cristiano de ellos. Pablo llama la atención a una trilogía conocida de las virtudes cristianas. Él habla de la fe. Él habla de la esperanza. Él habla del amor. Y todo está en el libro Romanos 5.1, 1 Corintios 13.13, etcétera, etcétera. La palabra está. Ahí la primera expresión de agradecimiento de Pablo era el de la fe a los creyentes. Estaba en Cristo Jesús. La fe bíblica siempre implica compromiso y confianza en Dios. La fe de ellos estaba anclada en Jesucristo. Su fe era cristocéntrica. Una segunda forma de ver, una segunda expresión, puede conocerse mucho y no tener fe salvadora, porque hay muchos que pueden saber la Biblia completa, pero su vida como la vive no dan testimonio de Cristo. No es el hecho de saberlo todo, porque el diablo conoce la palabra y está perdido. Por eso, hermano, no se jacte de conocer la palabra. No. Jáctese de vivir la palabra. Porque una persona puede conocer mucho y no tener lo que conocemos como la fe salvadora. De acuerdo a Santiago 2.19. Porque aún los demonios creen que hay un solo Dios y temen. Y temen, hermanos. Tienen un gran entendimiento de la verdad teológica, pero no son salvos. Un conocimiento objetivo de la verdad teológica no es suficiente tampoco. Es suficiente una fe general y sentimental. Para que una persona sea salva debe tener fe en Cristo Jesús. 1.4. Si usted lo ve en el 1.4, vaya leyéndolo. Esta clase de fe que los creyentes en Colosas habían abrazado y la que había transformado su vida. Una segunda expresión. Pablo dio gracias por el amor que ellos tenían a todos los santos. El amor es la virtud central. Y es la suprema del cristianismo. De acuerdo a 1 Corintios, capítulo 13. En el versículo 8, él amplía la fuente de este amor, declarando que este era en el Espíritu Santo, era la fuente de su amor, de acuerdo a Gálatas 5, 22, 23. Una de las pruebas más visibles de la vida de una persona ha sido transformada
por el Evangelio. Es la evidencia del amor. Esta es una evidencia ineludible y fundamental del cambio. Usted no puede conocer la palabra y no haber cambio en su vida. Tiene que haber cambio. Jesús dijo, en esto conoceréis todos lo que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros, de acuerdo a Juan 13:35. Cuando las personas aceptan el mensaje del Evangelio, su vida es marcada por el amor de Dios en todo tipo de circunstancias, a través del poder del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Romanos 5:5. El Evangelio da esperanza a los creyentes. Más allá de esta vida, los creyentes tienen la esperanza de un futuro en el cielo. ¿Por qué aceptan las personas el Evangelio? ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué viven las personas por causa del Evangelio? Es más, por la esperanza que tiene. A menudo las personas que hay hoy quieren comprar alguna cosa y pagarla después. Los cristianos, los que creemos en la palabra, estamos dispuestos a pagar hoy el precio y después recibir el trofeo que esperamos. Pablo nos habla en Romanos 8:18. Dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Hermanos, el Evangelio cambia el mundo. La segunda razón principal por la que Pablo agradecía a Dios era el informe que recibió en cuanto a la extensión que recibió en cuanto al Evangelio en Colosas y en el mundo. Usted lo ve en 1 Colosenses 1:5 y 6. Pablo consideraba el Evangelio como un ente viviente. Era una planta que echó raíz y recibió doquiera que fue plantada. Para Pablo, la iglesia de Colosas era una prueba viva del poder del Evangelio. Los creyentes habían escuchado y entendido el mensaje del Evangelio acerca de la gracia de la salvación de Dios, que se alcanza por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo creyó que las raíces del Evangelio estaban en la gracia de Dios, su maravillosa e inmerecida provisión a través de Cristo. Gracia, no obras, trae salvación. Efesios 2, 8 y 9. Salvación y transformación empezó desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en la verdad, de acuerdo a Colosenses. Ahora nosotros sabemos el Evangelio, porque el Evangelio es comunicado por medio de personas fieles. Nos han comunicado, hemos aprendido. Por último, hermano, Pablo expresa su apreciación por Epafras. Ahí nos dice en 1:7 y 8, el que llevó el Evangelio por primera vez a Colosas fue él, Epafras. Todo lo que sabemos de Epafras se encuentra en Colosenses 4:12 al 13 y también en Filemón 23. Él puede haberse convertido en Efeso durante el ministerio de Pablo, en capítulo 19. Parece que este era nativo de Colosas y fundó la iglesia ahí, así como la de la Odisea y Herápolis. Y había sido compañero de Pablo en la prisión. Había sido compañero de Pablo. Pablo usó también varios términos de aprecio y respeto cuando se refiere a Epafras, tales como nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo. ¿Quién era este hombre? Epafras fue un muchacho provinciano de quien Dios usó en Colosas. Aunque el mensaje del Evangelio es maravilloso,
No son los ángeles que extienden el Evangelio. Ahora, escuche usted la oración intercesora de Pablo. Aquí tiene que ver usted el capítulo 1, versículos 9 al 14. Veamos con mucha atención. Las cartas antiguas del mundo grecorromano a menudo se inician con acción de gracias y con oración. Pablo sigue este patrón cultural. Los versículos 3 al 8 contienen una acción de gracias por la noticia positiva de Pablo, que recibió en el informe acerca de la iglesia de Colosas. Los líderes piadosos, con un gran corazón, tienen compasión en el bienestar espiritual de los cristianos, de todas partes del mundo. Ellos anhelan que los cristianos entiendan la voluntad de Dios para su vida y que vivan de manera tal que honre y agrade al Señor. Este principio, que debería ser expresado en la vida de cada cristiano, era claro y evidente en la oración de Pablo para los creyentes de Colosas. Ahora, observe usted la oración intercesora eficaz, es colectiva, es constante, pero también es compasiva. Hay tres cosas que se deben recalcar de la oración de Pablo. Primero, es una oración colectiva, siempre orando. Por nosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 3. Ya que Pablo había incluido a Timoteo en su saludo inicial, cuando usted lo ve en el 1:1, ahí lo está incluyendo a Timoteo. El segundo rasgo de su oración es que este era frecuente. No solamente oraba un ratito, un momento. No, es frecuente la oración, era continua. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. 1:3. Y no cesamos de orar por vosotros. La oración de intercesión acompañada de acción de gracias era la práctica regular de este gran estadista cristiano, de acuerdo a Filipenses 4, 6 y 7. Ahora observe, la oración intercesora eficaz expresa preocupación, que otros comprendan claramente la voluntad de Dios para su vida. Vea el 1:9. Dos peticiones, hermanos, dominaron la intercesión de Pablo por los creyentes de Colosas. La primera petición era que Dios los llenara del conocimiento de su voluntad. 1:9. El objetivo de los falsos maestros de Colosas, por el contrario, parecía estar buscando un nivel de conocimiento más profundo, esotérico, la cual la palabra griega que Pablo usa para este conocimiento conlleva la idea de un entendimiento profundo y exacto de la verdad moral y religiosa. Vea usted 1 Corintios 2, y capítulo 2, versículos 6 al 16. Verdad moral y religiosa. También está claro en el versículo 10 que su meta era un estilo de vida cristiana, no solamente un conocimiento esotérico que solo produce orgullo y arrogancia. No, hermanos. Pablo se preocupaba por algo más. Ahora entienda lo siguiente. La oración intercesora eficaz expresa preocupación. Que el estilo de la vida de los cristianos sea agradable a Dios, a nuestro Señor. Véalo en capítulo 1, versículos 10 al 14. Esto nos lleva a una segunda petición general de Pablo, la cual fue a través de este conocimiento, la cual fue para los creyentes en Colosas, pudiera honrar y agradar al Señor en todo. Su énfasis de los versículos 10 al 14 recalca, por tanto, la expresión de la creencia cristiana mediante un comportamiento y estilo de vida
que honre a Dios. La palabra que Pablo usó es vivir una vida, pero literalmente significa caminar. Este grupo de palabras que Pablo usó eran las más favoritas. Él usaba a menudo, ¿para qué? Para caracterizar la vida diaria y el comportamiento del cristiano. Romanos 6:4. Los verdaderos cristianos desean honrar, agradar a Dios en cada aspecto de su vida. A pesar de los retos, tentaciones, Pablo dijo, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Qué quería? Que Cristo fuera exaltado de su cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1:20. Ahora, observe esto. Pablo oró de 4 maneras. Estamos llegando a un punto que usted tiene que entender. Hay que ser y entender que él oraba en una forma específica para los creyentes de Colosas, para honrar y agradar al Señor. Primero, para que honraran a Dios en sus buenas obras. Esto es, llevando fruto en toda buena obra. El principio producido de llevar fruto está en el tiempo presente, enfatizando tanto en la naturaleza presente como la antigua de la caracterización Gálatas 5:22 y 23. Pablo enfatiza en cualquier lugar de la vida cristiana de ser caracterizada por buenas obras. Segundo, Pablo ora por los creyentes en Colosas, agradar al Señor a través de una comunión creciente con Cristo. Esto es crecer en el conocimiento de Dios. Pablo no estaba contento con nacer de nuevo. Él creyó que la vida de los cristianos debe caracterizarse por la evidencia del crecimiento y la madurez en Cristo. La tercera petición que pedía Pablo para los creyentes de Colosa era que Dios los fortaleciera con gran perseverancia y paciencia. 1:11. En el capítulo 2 de este mismo texto bíblico está claro que los creyentes estaban bajo ataque de crítica e intimidación. También estaban en conflicto con los poderes de su pasado precristiano. 1:13. El poder de Dios era la única cosa que los capacitaba para perseverar con paciencia en toda situación. La situación fortaleza era lo que necesitaba, por lo que Pablo había orado, lo que prevalería, de acuerdo a Filipenses 4:13. La cuarta petición que hacía cuando oraba Pablo, porque oraba de muchas maneras. Primero oró para honrar, para que uno lleve fruto, con buenas obras. Pero también oraba de muchas formas. Y esta petición de Pablo a favor de los creyentes era que pudieran expresar la gratitud gozosa hacia el Padre Celestial por el don de la salvación, del capítulo 1:12 al 14. Como respuesta a aquellos dentro de la iglesia que trataban de juzgarlos y privarlos, su oración era que recordaran que el Padre los había librado y trasladado al reino donde pudieran participar de la herencia de los santos. Ahora, ellos podían vivir en el reino de luz y no en el reino de las tinieblas. El Hijo de Dios lo había traído una redención. Estos eran nuestros motivos para regocijarnos. Voy concluyendo. Hay muchos siervos realmente sinceros y fieles por todo el mundo que están atravesando retos más allá de nuestra imaginación o entendimiento. La oración de Pablo proporciona un modelo sano de una intercesión motivada y dirigida por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, estas clases
son interesantes. Y sobre todo, que usted entienda que debe conocer y vivir la palabra de Dios. No es el simple hecho de ir a una iglesia. No es el de congregarse. Eso es una parte de un cristiano. Pero la parte más importante que usted tiene que saber es conocer la palabra, escudriñar la palabra y vivir la palabra. Y después que usted la vive, es luz en medio de la oscuridad. Que Dios los bendiga. Dios los guarde. Para usted, hermano, que tal vez escuchó por primera vez y quiere aceptar a Jesucristo como su único Salvador, repite estas palabras conmigo. Padre de la gloria, reconozco que tú eres mi Dios. He pecado, Señor. Perdóname. Perdóname todo el pecado que haya cometido en mi vida. Límpiame. Con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, límpiame, Jesús de Nazaret. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has dicho estas palabras, hay gozo, fiesta en el cielo, por uno que se arrepiente ante la presencia de Dios. Hermanos, para ustedes que nos ven semana a semana, el Ministerio del Gozo de Jehová, continúe. Vamos a continuar estudiando todos los libros que Pablo escribió en la cárcel. Dios lo bendiga. Bendiciones.